Dios les bendiga, hermanos, para la gloria del Señor. Quiero contar unos testimonios para la gloria y honra del Señor, como lo dice en su palabra, porque tenemos que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y quiero leer un versículo de la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Que este video sea en el nombre del Señor Jesús para el Señor y que el Espíritu Santo sea el que guíe mis palabras. Amén. Dice, así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró guerra al resto de los hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Amén. Hermanos, quiero dar testimonio de Jesús, lo que Él ha hecho en mi vida en estos años y desde que yo me acuerdo, amén, porque el Señor, como lo dice en su palabra, ¿verdad? Que ya nos tenía predestinados hasta desde antes de la fundación del mundo. Y yo creo eso porque lo he visto en mi vida como cristiana, amén. Y bueno, quiero empezar a dar mi testimonio y si me alcanza el tiempo a dar otro testimonio. Y así voy a ir contando, si el Señor me lo permite, más testimonios porque ahorita estoy conociendo otros testimonios y he conocido otros testimonios que nos pueden servir mucho para nuestra vida espiritual, porque todos estamos pasando por diferentes situaciones. Amén. Y tenemos que compartirlas porque es que el Señor hace grandes cosas en cada uno de nosotros. Bueno, a mi edad como de 3 años, hermanos, 2 o 3 años, en mi familia, ah, mis padres recibieron no sé si fue un regalo o lo compraron, amén, pero por lo que me cuentan a mí, que ellos recibieron un regalo, una muñeca de porcelana, recibieron y me la regalaron a mí, que ya había pasado por otros familiares. Creo que fue regalada. Entonces, cuando esa muñeca de porcelana llegó a mí, se empezaron a manifestar cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Amén. Mis padres empezaron a vivir. Ellos claro que no sabían que es sobrenatural. No conocíamos al Señor Jesucristo. Mis padres no conocen al Señor. Estábamos fuera de eso. Pero para nosotros ahora eso era sobrenatural y eran manifestaciones del poder de las tinieblas. Que el Señor las reprenda en el nombre de Jesús. Entonces mis padres empezaron a tener manifestaciones de ese poder y empezaron a mirar cosas sobrenaturales en la muñeca. Porque la muñeca se empezó a... No les puedo decir con detalles lo que a mí me dijeron. No les puedo decir con detalles porque me llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Pero ellos empezaron a mirar que la muñeca estaba comportándose de una manera bien diabólica en nuestra casa. Amén. Entonces, después fue pasando el tiempo y ellos empezaron a mirar que yo empecé a tener mucho amor hacia la muñeca. Y también empezaron a mirar que me empecé a enfermar. Me empecé a enfermar y no quería comer. Y mi mamá no sabía por qué. Yo platicaba mucho con la muñeca. Platicaba mucho. Y una vez me contó que una tía escuchó que yo platicaba con la muñeca y que él escuchaba la voz de la muñeca que me contestaba. Entonces, esto fue lo que pasó de manera sobrenatural, que ellos en mi familia o ellos empezaron a vivir también sobrenaturalmente esta situación. A mi mamá ya no le gustó y entonces quisieron deshacerse de la muñeca, pero no se podían deshacer de ella. La muñeca siempre aparecía. Amén. Y lo que hicieron fue quemarla
porque como no se podían deshacer de ella, lo que hicieron fue quemarla. Y yo empecé a enfermar también porque yo amaba la muñeca de pequeña, yo tenía como 3 años. Y cuando la quemaron ellos, la muñeca se empezó a manifestar de una manera diabólicamente cuando la estaban quemando. Y de eso sí algunos son testigos y mi mamá y la familia, algunos de ahí son testigos de lo que sucedió ese día cuando quemaron la muñeca, que se manifestó de una manera sobrenatural. Algunos de ellos lo saben. Entonces después la situación se empezó a poner diferente, más tranquila, pero yo empecé a enfermar. Quedó en mí secuelas pues de esa maldición, porque después ya como en mi adolescencia yo empecé a tener sueños, pesadillas horribles de las muñecas. Las muñecas empezaron de porcelana, las muñecas empezaron a manifestar en mis sueños de una manera diabólica y sobrenaturalmente. Y yo empecé a recibir pesadillas y sueños. Yo le llamaba pesadillas, pero ahora yo sé que son sueños. Empezó a manifestarse, a las muñecas me molestaban en los sueños de una manera que yo no podía vencer. Ellas me vencían a mí y me dejaban destrozada en los sueños. Cuando yo me levantaba, yo no me acordaba de los sueños, pero después me acordaba y me venía miedo y me venía terror a mi vida. Me venía terror cuando me acordaba, porque no me podía liberar o sea, no podía ser libre de esa situación. Eso fue como a mis 14 años. No podía ser libre. Yo empecé a tener más sueños y más sueños y más ataques. Ahora sé que son ataques del enemigo. Pero yo empecé a tener sueños y ataques de esa maldición, que yo no pude ser libre desde mi niñez. Entonces, también eso, ¿verdad? Y también quería contarles algo que a mí me pasó y a mi hermana. Nos pasó una noche, hermanos. A pesar de todo, nosotros teníamos muñecas de porcelana. Me acuerdo que teníamos una muñeca de porcelana y otras nos regalaban, pero creo que las tirábamos o nada más una quedó después de tantas muñecas que teníamos. Y yo cuando empecé a soñar, a tener manifestaciones así de las muñecas de porcelana en mis sueños, yo empecé a tirar cosas. Pero aún así nos quedó una ahí. Y me acuerdo que ahí la pusimos como de adorno. Amén. Y eso sí, teníamos muchas Barbies y teníamos otra clase de muñecas. Entonces, por mi hermana, que ella es más pequeña. Y después, este, después, esa noche esa noche se manifestó algo sobrenatural. Mi hermana estábamos dormidas y mi hermana se levantó a medianoche y me dijo, me llamó que fuera con ella porque tenía miedo. Y fui, me acosté con ella y le dije, ¿por qué tienes miedo? Ella me contó que la muñeca que estaba ahí de adorno ahí enfrente de nosotras, me contó que la muñeca movía la cabeza. Empezó a mover la cabeza de un lado para otro y la empezaba a mirar y cerraba y abría los ojos. Yo no le creí, pero ella me dijo, vamos a mirar juntas, vas a ver lo que va a pasar. Le dije, ok. Entonces estuvimos 5 minutos así, abajo de las cobijas en la cama, acostadas y sin movernos. Y sí, yo miré, hermanos, bien sobrenatural. La muñeca movía y movía y movía la cabeza de un lado para otro y sus ojos se movían y se nos quedaba mirando de una manera bien diabólica. Entonces lo que le dije, porque no, tuvimos mucho miedo, lo que le dije, vamos a cubrirnos la cabeza y nos quedamos dormidas. No te muevas para nada. Entonces nos quedamos dormidas, pero después yo desperté. Mi hermana estaba dormida y yo desperté, tal vez como al poco rato. Volví a despertar y cuando desperté
como habíamos dejado todas las muñecas de Barbies en el piso, las muñecas se levantaban, andaban corriendo, caminando. Las muñecas, no me lo va a creer usted, pero eso sí fue una manera sobrenatural que a mí me pasó, que yo miré con mis propios ojos. Y las muñecas se levantaron, empezaron a correr, empezaron a hablar, platicaban entre ellas, se reían y hablaban de pura vanidad, hermanos. Su cabello, su ropa, su todo lo que es pura vanidad. Hablaban las muñecas. Y yo me quedé sorprendida cuando yo miré que las muñecas podían caminar, platicar entre ellas y andar así, se reían. Y cuando yo me moví porque no podía aguantar el verlas, el estarlas mirando. Me quedé un buen rato mirándolas, hermanos, sin moverme. Me quedé así en mi cama con la cobija así. Me quedé mirándolas un buen rato y no era un sueño, no era nada de eso, ni una visión, era real. Me quedé un buen rato yo mirándolas, observándolas, escuchándolas. Y cuando me moví, porque me moví, de repente me moví fuerte, así de una manera rápido, las muñecas cayeron al piso y no se volvieron a levantar. Entonces, cuando hice eso, lo único que hice fue taparme la cabeza y volverme a quedar dormida. Al otra mañana, hermanos, no nos acordamos de nada. Pero como al mediodía, mi hermana me dijo, me acuerdo que mi hermana me dijo, o yo me acordé, que me dijo, ¿te acuerdas de lo que miramos en la noche? Ella estaba pequeña y yo le dije, entonces me acordé. Inmediatamente me acordé de todo. Me acordé de todo. Entonces agarré yo, no sé si ella estaba ahí, pero agarré yo una bolsa, eché todas las muñecas que teníamos, la de porcelana, las muñecas, todo tipo de muñecas. Llené una bolsa grande como de basura y la y la aventé arriba del techo del baño. De ahí no volvimos a tener ni una muñeca en nuestro cuarto, en la casa, ni una muñeca, ni muñecos, ni osos, ni nada, nada de eso. Y no volvimos a tener eso, yo no, al menos yo no, no volví a tener yo ese tipo de cosas. Y las muñecas que aventamos allá nunca las volvimos a quitar de ese lugar, siempre estuvieron ahí, aventadas arriba del techo. Pero no fuimos libres, no éramos libres, no fuimos libres. Hasta que yo vine al Señor Jesucristo, yo supe de esto. Yo no sabía qué estaba pasando a esa edad, no sabía qué estaba pasando, ni mi hermana no sabíamos qué estaba pasando. Y yo fui libre de esa, porque yo estuve en una administración, cuando el Señor Jesucristo me llamó, yo estuve en una administración, en una administración de liberación, y el Señor, de una manera sobrenatural, yo miré, me liberó de esa maldición. Al principio, cuando el Señor me liberó, yo después empecé a soñar. Después de las liberaciones, empecé a soñar con muñecas. Pero yo soñaba, hermanos, y estos sí fueron muchos sueños los que yo tuve. Después de la liberación de la maldición de la muñeca de porcelana, yo empecé a soñar, hermanos, que yo en el sueño las muñecas me querían atacar, como siempre, me querían atacar, pero no me podían hacer daño. Y yo a las muñecas las destrozaba, las aventaba, las rompía. Yo era la que vencía en el sueño, pero claro que no era yo, ¿verdad? Sino el Señor Jesucristo me estaba mostrando en esos sueños que no tuviera ya miedo, que ya no tuviera temor a esa maldición, a esa, no sé, brujería, maldición, hechicería, lo que sea, que yo ya no tuviera miedo a esos demonios, amén, a esos espíritus inmundos, para la gloria y honra del Señor, porque el Señor me había dado la victoria en esa maldición. Entonces yo empecé a soñar y a soñar y a soñar con muñecas de porcelana, pero yo era la que vencía en el sueño, las destrozaba, era y despertaba bien, sin miedo, sin temor.
Empecé a dejar de tener miedo a la oscuridad, a los rincones oscuros, a los lugares oscuros, a que yo miraba sombras, a que yo miraba cosas. Empecé a dejar de tener miedo en esas cosas y a poner mi confianza en el Señor, porque cuando Él me mostró en los sueños que yo ya vencía, que yo ya no tenía por qué tener miedo, pues entonces ya no me dio más miedo a nada más de esas cosas. Amén. Y todo esto lo cuento para la gloria y honra del Señor y que el Señor me ha liberado de esto. Para la gloria y honra del Señor, esto es un testimonio vivo y verdadero. Y el Espíritu Santo me ha enseñado que en las muñecas de porcelana, amén, y ese tipo de muñecas que son como son como como un, como tener una estatua, como tener un santo crucificado, como tener una virgen allí. Eso, la muñeca es lo mismo, hermanos. A mí el Espíritu Santo me enseñó eso, que tener una muñeca de esas, aunque sea de adorno en tu casa o lo que sea, es tener idolatría. Es tener idolatría y es un demonio, como dice la palabra, que en esas cosas hay demonios. En esas cosas, en las estatuas, todo eso, hay demonios y los usan. Amén. Para la gloria del Señor. Y también quería compartirles rápidamente otro testimonio que a mí antes de que yo viniera que yo me convirtiera al Señor Jesucristo y que Él me liberara de muchas otras cosas. Amén. A mí me dio cáncer en mi pecho y el Señor me sanó. Amén. Fue cuando llegué aquí a la congregación donde me estoy congregando. Amén. Un siervo del Señor puso su mano sobre mi mano. Amén. Y yo sentí una cosa caliente como vaporru que sanó mi pecho. Pero al año yo seguí enferma de mi pecho. A pesar de mi conversión, de mi bautizo y de que el Señor me llamó, yo seguí enferma, pero al año yo me recuperé completamente de ese cáncer. Para la gloria y honra del Señor, yo vine corriendo al Señor y el Señor me ayudó para la gloria del Señor. Ese es mi testimonio, hermanos. Yo lo cuento con mucho gozo en mi corazón y con mucho agradecimiento al Señor Jesucristo porque Él nos ha sacado de las tinieblas para trasladarnos a la luz, a su luz admirable. Y no es no todos modos nosotros nos tenemos que ir, pero el Señor nos sana y nos libera. Amén. Y otro testimonio que yo quería contarles, hermanos, es que cuando yo estuve en el crecimiento desde mi primer año, segundo, tercero, ahorita ya tengo como 9, 10 años desde que yo acepté al Señor y estoy en el crecimiento, pues a mí me dio entre el tercer año y en tercer año, me dio una hemorragia grande, muy fuerte. En mi vida espiritual me dio una hemorragia en mi cuerpo, pues, una hemorragia que no se podía detener. No era una hemorragia de así de que ya me iba a morir en el instante, no, sino fue una hemorragia como la mujer que dice que la mujer de flujo, que la que tocó el borde del manto del Señor y que del Señor salió virtud y la sanó, ¿verdad? Así fue, idénticamente así fue. Estuve desde mi tercer año, estuve como unos 6 años o 7 años, sí, 7 años, que tengo 10 años, estuve 7 años, casi 7 años, 6 años, enferma de hemorragias, 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 hemorragias. Esto no lo había contado, pero ahora lo cuento porque el Señor me ha sanado. Ya tengo un año, 2 años, de 2 años a un año, que yo ya estoy bien, estoy estable, estoy bien. Hermanos, para la gloria del Señor yo estoy tan contenta. Una vez fui al doctor porque me dio miedo, me desmayé de la debilidad que tuve de las hemorragias, de que no paraba y no paraba, creo que 3 meses no paré, o 4 meses no paré. Y todos los días no paraba. Claro que no eran hemorragias que yo me desangrara completamente, ¿verdad? Sino era que no paraba.
no paraba como en un mes, en 2 meses, cada día, no paraba. Entonces ya pasaron como 3 meses, casi para el cuarto mes, y yo me desmayé, me caí, tuve un accidente, me caí, me pegué en la cabeza, se me hizo una herida. Y yo ahí voy a contar algo bien hermoso que el Señor me mostró ahí. Algo hermoso, maravilloso. Yo no lo he contado, pero ahorita me estoy acordando y lo voy a contar porque es algo que el Señor me mostró en ese desmayo que tuve, porque de tantas hemorragias que tuve, que solo tuve un desmayo para la gloria del Señor. En las otras veces que yo me debilitaba, pues solo sentía que me desmayaba y me desmayaba, pero no, nunca me desmayé, sino que sentía que se me bajaba la presión y se me bajaba y se me bajaba, y yo me desmayaba y me desmayaba, y no, hermanos, no caía. Pero una vez caí y me golpeé. Yo fui al baño, mi hijo estaba pequeño, y yo fui al baño y estaba durmiendo ya casi para llevarlo a la escuela. Fue una mañana y fui al baño, y cuando salí del baño yo no supe qué pasó. Yo me levanté. Cuando salí del baño yo solo vi blanco, 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 y ya cuando vi estaba en el piso, hermanos. Pero yo me había pegado en la cabeza, con algo, una cosa que estaba ahí muy fuerte, y me había raspado aquí. Se me hizo una cicatriz, no la tengo ya porque ya tiene tiempo. Y aquí se me hizo una cicatriz en ese momento, como una raspada, se me hizo una pequeña cicatriz. Y, cuando me desmayé, de esto sí, me acuerdo que yo me levanté, pero yo no tenía fuerzas, hermanos. Yo miré que dos ángeles, o sea, no miré las caras de los ángeles, pero miré que dos personajes, así como luces, como luz, una luz. Le digo que yo miré blanco cuando me caí al piso. Yo tenía una herida aquí que me estaba sangrando. Me asusté mucho porque me estaba sangrando la cabeza. Y tenía aquí, me dolía, y me dolía otras partes donde me pegué. Pero me levantaron. Yo miré y sentí que dos luces así, entre cuando yo abría los ojos, me levantaron, porque yo estaba tan débil que yo no me pude levantar de esa manera como me levantaron. Yo sentí como que me levantó uno de un brazo y el otro de otro, y me levantó y me mandó para arriba así. Ya cuando me acordé, yo estaba levantada, así, estaba levantada. Y lo único que miré, que al levantarme, porque estaba débil, al levantarme, miré, sentí que me agarraron de mis brazos y me empujaron hacia arriba, porque yo caí desmayada. Y miraba blanco, blanco, y empecé a ver negro después. Pero cuando vi lo negro, yo miré esas luces a un lado de mí, uno de este lado, uno de otro lado, y me levantó. Cuando me levantó, hermanos, yo me asusté, estaba sangrando, hablé rápido por teléfono a mi esposo, y llegaron unos hermanos y me miró, estaba sangrando, me empezaron a ayudar, me dieron alcohol, y yo no quise ir al doctor, pero tuve que ir. Fui después, ya después que pasó eso, fui al doctor, y a la clínica. Fui a la clínica, no fue a emergencias, y me dijeron que estaba bien, que yo no tenía nada, que estaba bien. Y yo salí, yo dije, ¿cómo voy a estar bien si yo me siento tan mal? Pero yo seguí con las hemorragias, seguía con las hemorragias, y así hasta que 6, 7 años. Y Dios estaba tratando con mi vida de una manera, con mi carácter. Esa Esas hemorragias, eso que me sucedió, hermanos, estuvo tratando mucho con mi carácter. Yo era una persona bien que se enojaba rápidamente, muy altiva, orgullosa. Usted sabe pues cómo venimos del mundo: orgullosa, altiva, altanera, orgullosa, grosera, bien así, de una manera como que humillaba a la gente, como que me sentía que yo era solamente. Y el Señor enseñó, trató
y vanidosa también, hermanos. El Señor trató con mi vida de una manera bien sobrenatural y espiritual. Y, 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 y yo, por más que le rogaba y oraba y oraban por mí, no se me quitaba eso, no se me quitaba. Y lloraba, gemía, gritaba al Señor y le decía, yo sentía que que me iba y no me iba, y me iba y no me iba en el intento. Y de las hemorragias, yo sentía que me iba y no me iba, hermanos, pero aquí estoy para la gloria y honra del Señor. Sentía como que me estaba quedando sin sangre en todo mi cuerpo. Así sentía yo, espiritualmente yo sentía que me estaba quedando sin sangre. Y y eso fue lo que me sucedió en estos años desde de mi conversión, de mi crecimiento en el Señor. Yo decía, no puedo estar enferma, el Señor es mi sanador, el Señor es mi sanador. Y solamente una vez fue a la clínica, como le digo, y emergencias nunca fui. Pero yo decía sobre esto, nunca fui. Yo decía, no voy a ir, el Señor es mi sanador y el Señor es mi sanador. Y siempre así, cualquier malestar, hermanos, cualquier enfermedad que me ha venido, yo siempre, el Señor es mi sanador y el Señor es mi sanador, y no paro mi pie en una clínica o en emergencias, a menos que esté así como esa vez que me desmayé y quedé así. Esa vez fui, pero me dijeron que estaba bien, aunque yo estaba mal. Y yo decía, el Señor es mi sanador. Y así me la llevo, hermanos. El Señor es mi sanador, y cualquier malestar, el Señor es mi sanador, y cualquier enfermedad que me venga, el Señor es mi sanador, y así me la llevo. Y aquí estoy para la gloria y honra del Señor. Pues este es el segundo testimonio que yo le puedo contar. Y tengo otros testimonios que contarle, pero te los voy a contar en otros videos para la gloria del Señor. Espero que esto les sirva de edificación a su vida. Pase lo que pase, hermanos, el Señor es nuestro sanador y nuestro libertador. Él nos sana y nos libera de toda opresión del enemigo y de toda cosa, de toda situación en la que usted pueda estar. Amén. Para la gloria y honra del Señor, el Señor me sanó del cáncer, ya estoy sana de las hemorragias, y el Señor me liberó de esa maldición horrible que yo tenía desde pequeña, y otras que también he tenido, pero esas son bien íntimas, hermanos, que el Señor me liberó en las ministraciones que me han hecho. El Señor me liberó en las ministraciones que me han hecho. Amén. Tengo más testimonios que contarles, pero hay unos que no puedo contarles porque el Espíritu Santo, amén, no me ha hablado. Pero si Él me habla, los voy a contar. Pero esto es lo que lo puedo contar, que les sirva de edificación a su vida. Usted cuente lo que el Espíritu Santo le diga, y para dar testimonio de que Jesucristo vive, Jesucristo reina, Jesucristo es real, y Jesucristo va a venir pronto por nosotros y nos va a llevar, porque no nos ha liberado, no nos ha limpiado, no nos ha sanado, nada más porque sí. Amén. Él quiere llevarse una novia ataviada, adornada y preparada para estar con Él. Dios les bendiga y los amamos mucho en el nombre de Jesús. Gracias.